Bueno, estamos en comunicación con Lucas Durán, con quien vamos a hacer esta columna de temas legales. Y hablamos el otro día sobre qué hablar en el día de hoy. Y hablamos un poco de lo que es esto de los scratches en las redes, hasta dónde alcanza la justicia, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Si está el scratch que uno puede hacer está protegido por la libertad de expresión, hasta qué punto, aunque sea verdad, yo tengo derecho de exponer algo, claro, una cuestión de instancia privada en una red social. Y a propósito de esto, hubo un fallo de la Corte, por un lado, con respecto a una situación en el que no dieron lugar a un reclamo de una persona que había sido escrachada, pero por otro lado también se conoció un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba esta semana con respecto a un comunicador, Max de Lupi, quien había hecho agravios y hablando de cuestiones personales hacia otras personas en las redes. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Es lo que vamos a hablar con Lucas Durán. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Tenés silenciado el micrófono, puede ser? A ver, no te escuchamos. Sí, fíjate. Hola. Sí. Ahí está, ahí te escuchamos. Sí, ahí está. Bueno, primero que nada, pedirles disculpas. Estamos acomodándonos los padres a esta cuestión de la nueva normalidad. Sí. Y bueno, me quedé varado en el estudio, así que lamentablemente, bueno, tengo que salir de acá. Y bueno, para continuar con lo que vos comentabas, en la actualidad han salido prácticamente en simultáneo dos fallos, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en la ciudad de Córdoba, contradictorios a la vez, ya que estamos hablando de la justicia contradictoria en Carlos Paz. Claro. Nos viene bárbaro este tipo de fallos. Bien. El primero que salió hace más o menos 10 días, en el cual, por una cuestión de respeto, no se van a dar los nombres, no vamos a intentar dar los nombres, más allá de alguna cuestión, en el cual un profesor universitario había iniciado una demanda civil y un pedido de desagravio, lo que se llama desagravio, porque un estudiante de la UBA había iniciado una campaña de deshonor hacia su persona a través de calumnias e injurias, manifestando que había sido funcionario de la última dictadura judicial. Bien. Esto provocó que el profesor universitario inicie las acciones legales porque se había sido escrachado en Facebook y a través de panfletos. Bien. ¿Qué es lo que se dijo? En primera y en segunda instancia se le dio la razón al profesor universitario, pidiéndose al alumno que quite esos comentarios de Facebook y a la vez que deje de provocar esa falta de honor al titular, al profesor, ya que estaba yendo en contra del derecho a la privacidad y distintas cuestiones que consideraba el juez de primera y el de segunda instancia que no había, que iban en contra del derecho a la libertad que planteaba a la libertad de expresión que planteaba el alumno en este caso. Claro. En la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires se le dio la razón al alumno diciendo que el primero y el primordial derecho es el poder de la información y a la vez la posibilidad del derecho de expresión. Claro, la libertad de expresión. A lo cual, esta es una opinión muy personal, la mía, es tremendamente peligroso porque no encontramos límites. Claro. Y el límite tiene que ser, más allá de que la verdad, que hayan sido reales los comentarios. Claro. O sea, digo, que haya sido funcionario. Claro, a ver, no se estaba juzgando acá, Lucas, no entraba en un ámbito de discusión si el profesor había sido o no funcionario de la última dictadura. Lo que entraba en discusión era, por un lado, el derecho de esta persona a decir no quiero que divulguen esto, claro. Y por otro lado, el derecho del alumno a decir yo tengo libertad de expresión, de decir lo que quiera, y si ese fue funcionario, no estoy mintiendo, no estoy diciendo nada que no sea real.
Exactamente, ahí fue considerado que el derecho primordial era el derecho de la libertad de expresión sobre la del derecho al honor. Bien. Que va en contraposición al último fallo que se dictó en Cámara, no en el Tribunal Superior. Bien. Santi, te corrijo ese detalle, contra el periodista Max de Lupi, el cual había también, en una forma bastante similar, ido en contra del derecho al honor de un funcionario, en este caso creo que era un funcionario municipal, no lo recuerdo muy fino, pero creo que era un funcionario municipal o provincial, el cual también había sido agredido y digamos, le habían faltado al honor en esa determinada frase y en ese determinados conceptos. Sí, Max de Lupi lo que hizo, perdón Lucas, Max de Lupi lo que hizo fue ventilar cuestiones íntimas, hasta sexuales, de estas personas. Bueno, ahí se metió un poco más en otro tema también, ¿no? Ahí lo que tocó fue la vida privada. Claro, cuando uno ya toca la vida privada, ya el derecho a la intimidad es superior al derecho a la libertad de expresión. Bien. Además, había planteado algunas cuestiones que son contrarias digo, si yo quiero tener una intimidad sobre determinadas cuestiones, la puedo mantener. Al artículo 18 de la Constitución es claro, mientras no perturben a la vida pública, solo quedan al juzgamiento de Dios, dice la Constitución, en otras palabras, ¿no? Bien. Bueno, ese es un punto en cuestión. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ambos fallos van a ser tratados en instancia superior. Seguramente el fallo en la provincia de Buenos Aires va a llegar a la Corte Suprema y el fallo de Cámara de acá de Córdoba, de Max de Lupi, también va a llegar al Tribunal Superior y seguramente va a haber un persaltum o alguna cuestión para que sea tratado por la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es muy grave, que no ha sido tratada aún por la justicia, que es el límite en la libertad de expresión y el límite en las expresiones que se dan en las redes sociales. Lo que se ha expresado por la Corte hasta ahora es, basándonos en un fallo viejo que es Agravedyan contra Sofovich, o Sofovich contra Eunequian, perdón, que es un fallo que habla de la libertad de expresión y la posibilidad de desagravio. Es lo único que se ha puesto en consideración hasta el momento. Bien. La realidad es que la cuestión social nos lleva a un avance en el cual no podemos plantear las mismas alternativas que había en el 96, que es el fallo Sofovich contra Eunequian, en el cual antes era salir en una pantalla de televisión y decir, perdón, me equivoqué. Hoy las redes sociales hacen que esto tenga una repetición 100 o 250.000 veces más de lo que puede llegar a tener hoy un medio de comunicación tradicional. Lucas, perdón, y esto te lo quiero atar a otro tema también que, a ver, el avance de las redes sociales, que lo hablamos al principio del programa, y de la internet y demás, hacen que, bueno, la justicia recién se está ayornando a esta nueva realidad que estamos viviendo. Hace poquitos años se dio los primeros fallos que tuvieron que ver con el derecho al olvido. Porque ¿qué pasa con las redes sociales y con Google y con demás? Te permite que yo puedo cometer un error y haber hecho algo en el 2007, 2008, que en otra realidad, hace 20 años atrás, la gente pasaba un tiempo, se olvidaba, o ese olvido pasaba al recuerdo. Ahora te lo pueden estar recalcando constantemente y entonces muchos hacen ese reclamo de derecho al olvido por cosas que hicieron. Y les voy a decir una cosa, nos pasó a nosotros en un medio gráfico donde yo trabajaba, con un colega tuyo, Lucas, un abogado que había sido condenado por una serie de estafas inmobiliarias, que había estado preso, después había sido declarado no imputable, había estado en Santa María, se había escapado de ahí. Bueno, había una serie de sucesos que habían acontecido y estas noticias seguían en la red y él, reclamando el derecho al olvido, pidió que se borren esas noticias viejas, ¿no? Bueno. El primer fallo respecto a eso fue el famoso caso de Florencia Peña contra Google. Claro. En el cual se pidió derecho al olvido. Recordamos que había
circulado algunos videos íntimos Sí. de la conductora. Después hubo, a partir de eso también hubo algunos, creo que Jessica Silio también había iniciado, y hay otros fallos más que no recuerdo cuáles eran, pero fueron los 3 primeros que dieron la posibilidad de, no solamente el derecho al olvido, sino de la indemnización por los daños que provoca que en las redes sociales, y que además que en las redes, que en el Internet sea todavía traído. Creo que el otro había sido Silvana Luna. Creo que eran los 3 casos que fueron, digamos, emblemáticos, y que a partir de ese momento Google comenzó a tener una perspectiva un poco más restrictiva respecto de las cosas que giran alrededor de las redes sociales. Después, a nivel internacional, hay muchísimos casos, hay muchísimos casos, principalmente en Estados Unidos, que se han dado, en el cual tanto Google como Facebook han tenido que pagar fortunas por la divulgación de materiales que son contrarios al honor de la gente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad tanto de Google como de Facebook o de Twitter o de cualquier red social es la del control de los contenidos, y que no sean contrarios a la ley, en este caso foral, en este caso en el cual el país que corresponda. Bien. El caso más emblemático en la actualidad es el de Donald Trump y Twitter, en el cual Twitter le cierra la cuenta por derecho, lo que se llamaría en Argentina un derecho de admisión, entre comillas, y le prohíbe divulgar su pensamiento a través de esa red social. Lo que pasa es que si su pensamiento es un delito, la red social pasa a ser partícipe de la comisión de ese delito por divulgarlo. Entonces es complicado, ¿no? Exactamente. Claro, bueno. Exactamente. ¿Y qué pena cabe, por ejemplo, si yo quiero escrachar a Santi, por ejemplo, en Facebook, en Instagram? Primero, no te cabería ninguna pena, porque sería una realidad de algunas cosas. Pero bueno, la realidad es que... Pero de acuerdo la pena puede ir de acuerdo a la dimensión de lo que yo lo estoy injuriando a él, o simplemente sea la injuria que sea, ya me cabe una pena de cuántos años, por ejemplo. No, a ver, vamos a separar la cuestión. Sí. Hace 7, 8 años, no recuerdo bien, las penas por las calumnias ha sido derogado del Código Penal. Ahora se traba la lengua. Se va por la vía civil. Bien. Se actúa por las vías civiles. Las penas pueden ser penas económicas, pueden ser penas económicas muy altas. ¿Por qué? Porque lo que estamos tocando acá es el derecho al honor. Como estamos atacando el derecho al honor, una persona puede sentirse agraviada moralmente y puede tener penas que no son calculables económicamente, porque quizás tu honor sea mucho más alto que el de Santiago. Claro. No, o el mío. O mi imagen. Entonces, si yo trabajo con mi imagen. O tu imagen pública. Claro, mi imagen pública es mi modo de trabajo, y por eso facturo, no sé, 2 millones de pesos al año. Y bueno, y vos me dañás mi imagen pública, estás coartando mi capacidad de trabajo. Claro. No tenés para prestarme un billetín. No, estaba haciendo un ejemplo. Un ejemplo alejadísimo de la realidad. Bueno. Bien, no. Lucas, y yo lo que te quería preguntar, como para ir cerrando, como para ir cerrando el tema, yo lo que te quería preguntar es, lo que está faltando hoy en la justicia son los límites, porque si no, como hablamos la vez pasada, todo lo que no está limitado queda a juicio de cada uno de los letrados que intervengan en cada uno de los litigios. Entonces digo, lo que está interesante es establecer los límites entre la libertad de expresión, el escrache, que estén bien definidos por algunas leyes, ¿no? Bien, en eso se está trabajando, y se trabaja desde el Congreso de la Nación también, para intentar encarrilar algunas cuestiones. De hecho, hay un proyecto de ley en el cual se está trabajando, o estamos trabajando algunos amigos, en el cual ver cómo dar el alcance, porque en una época había saltado el tema de las fake news, y el gobierno que quería regularizar el tema de las multas hacia las fake news, etc. Ahí también estamos en un límite muy fuerte respecto de la... Perdón. Sí, Lucas, ¿te escuchamos? Perdón, ¿hola? Sí, te escuchamos. Hola, perdón, se me cortó. No, te escuchamos, nosotros te escuchamos bien. Decía, estábamos trabajando con el tema de las fake news,
y cómo marcar los límites entre una fake news y un mensaje dentro de la libertad de expresión que pueda llegar a existir. Lo que nosotros estamos planteando en la actualidad, y creo que se está trabajando bastante bien, es en una comisión, en la comisión de comunicación, en la cual se está determinando hasta dónde entraría el principio la cuestión legal de la comunicación a través de las redes sociales. Bien. El principal punto que nosotros estamos intentando avanzar es, desde el Congreso, es cuál va a ser el límite que debe tener adelante una persona al poner un comentario en la red social. Bien. Digo, se ha dado mucho en este tiempo que los agravios se borran directamente cuando uno borra el comentario, entonces es como que queda en la nada. Entonces se está trabajando esas cuestiones a través también de la Comisión de Tecnología. O sea, es un punto que, lógico, yo creo que va a llegar la justicia antes que los representantes en el Congreso, porque la justicia tiene que expedirse en el corto plazo, y ahí vamos a ver cuál va a ser los límites que plantea, y a partir de ahí también podremos ir trabajando en el Congreso. Bien, bien. Tomando la jurisprudencia como para ir dictando las leyes. No te estoy escuchando, Santi. No, decía, tomando la jurisprudencia para poder hacer el dictado de las leyes, ¿no? También. Un poco de la experiencia legal. Yo creo que va a ir más por ese camino. Creo que va a ser mucho más avanzado lo de la cuestión judicial, porque va a ir mucho más rápido que la cuestión legislativa hoy. Y a partir de eso poder trabajar. Digo, es un tema muy álgido, muy complejo, y que principalmente choca con 2 o 3 derechos que son trascendentales, claro, y que son indispensables en la vida cotidiana. Entonces, es muy interesante ver cómo va a avanzar la cuestión, porque acá hablamos de tecnología, hablamos de cuestiones de la vida normal y cotidiana, y a la vez vemos choques con cuestiones de los derechos humanos. Bien. Entonces, va a ser muy interesante cómo lo están resolviendo las diferentes juzgadas. Bien, Lucas, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Espero poder estar el viernes en el piso. Así bueno, nuevamente les pido disculpas. No hay problema. Y nada, a su disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Un abrazo grande. Bueno, tema... Claro, fue. Sí, pero un tema que está complicado, que, a ver, lo decíamos recién, la sociedad muchas veces va avanzando. Hoy tienen las redes sociales, hace 10 años no las tenía. Sí. Vamos, entonces todo va cambiando y las leyes tienen que ir ayornando. Y cada vez hay más redes sociales, claro, ¿no? Cada vez salen nuevas o se hacen visibles nuevas y la gente accede a ellas, y mucha gente como que en una cuestión de impulso no mide el momento ni lo que dice. No se toma dimensión muchas veces. Tal cual. Y escribe y vuelca todo lo que siente internamente a la red social, y hay veces que mediar eso y poner paños fríos, y de última o llamar por teléfono sí, bueno, o encontrarse cara a cara o ir por la vía judicial también. Si no reclamo, por ejemplo, sí. Bueno, pero bueno, ahí Lucas aclaró que se está por delimitar ahora cuál es el piso de lo que se puede llegar a decir como injuria ante la red social. Claro. Es para tener como un parámetro. Es complicado porque son muchas cosas. Hablamos también de que de si eso perdura en el tiempo. Vos podés tener un error y que si vos ya cumpliste tu condena, por ejemplo, que eso se siga... Sí, que la condena social no siga año tras año, tras año, tras año, sino que tenga un límite, un tope, porque todo bien. Claro. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa. 11:31 minutos. Nos queda media horita de Mañaneros para compartir con ustedes. Ya venimos, quédense ahí. Mañaneros llegó.